Bienvenidos a la presentación de La llamada de las antípodas de Daniel Montilla Rubiales. Bula, que significa bienvenido en fiyiano. Es un placer tenerles aquí en este número 65 de la colección de La valija diplomática. Tenemos el placer de contar hoy con María Venegas, que es una de las directoras de la colección. Ahora la doy paso para que nos explique un poco en qué consiste esta colección. Pero antes de nada quería presentarme, soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Y para mí ha sido muy divertida trabajar con Daniel. Ha sido un trabajo muy ameno porque me ha descubierto una parte del mundo que no conocía, que siempre me ha atraído por mi vena literaria, por ejemplo, por mi afición a la pintura, por Gauguin, por Stevenson. Pero claro, eso es una parte de la mentalidad de los sueños que todos tenemos, y otra es la pura realidad, lo que este libro nos ofrece, el día a día de llegar a Fiji, del desconocimiento de un occidental de las costumbres, de no saber dónde situarte, no saber ni siquiera cómo es el viaje, y llegar allí como le pasó a él y descubrir un mundo apasionante, estar 4 años allí con su mujer. Y todo está reflejado en este libro en el que conocemos los dioses, la comida, la cultura, miles de anécdotas, la historia del país. Entonces ha sido un trabajo precioso para mí. La verdad, hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un libro. Lo quiero agradecer a Daniel. Y quiero también hacer una presentación un poco típica. Quiero presentarle una pequeña nota biográfica, que siempre es importante situar al autor. Daniel nació en Ronda el 1 de noviembre del 87, es licenciado en Derecho y en Económicas por la Universidad Carlos III y es diplomático. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ocupado puestos en el gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y en la Subdirección General de Países de la Unión Europea. Ha estado destinado como encargado de negocios en Suva, en Fiji, entre el 2016 y el 2020. Actualmente ocupa el puesto de segunda jefatura en la Embajada de España en Doha, en Qatar, y en los 4 años en los que ha estado destinado en Suva se encargó de fortalecer las relaciones de España con Fiji y el Foro de Islas del Pacífico, que es el principal organismo regional del Pacífico. Además, él ya había participado en La valija diplomática, había participado en una antología Ciudades lejanas, Asia y Oceanía, con un relato que es una pequeña novela sobre un país muy desconocido y muy lejano. Ahora tenemos la suerte de tenerle aquí como principal autor de este libro, y antes de darle paso, quería dar paso a María para que nos hable un poco de La valija y sobre lo que ella desea. Gracias. Pues la colección La valija diplomática, como saben algunos de los que estáis aquí, se creó en el año 2000 por el embajador Alejandro Toledo, con la idea de publicar obras de diplomáticos para dar a conocer un poco nuestra actividad y los temas de interés. Es una colección muy variada que tiene tanto memorias como libros parecidos a libros de viajes, o también hay libros colectivos sobre temas o sobre ámbitos geográficos. Y bueno, desde hace ya unos años publicamos con Cuadernos del Laberinto, y funcionamos a través gracias a nuestros suscriptores, pero gracias a Alicia estos libros llegan también a todas las librerías, porque Cuadernos del Laberinto tiene muy buena distribución, es decir, no hace falta ser suscriptor para poder comprar los libros, pero a los que no sois suscriptores os animo a enviarnos un email si os interesa. Y bueno, pues con este libro la verdad es que estamos muy contentos porque se sigue renovando nuestros autores, tenemos gente más veterana, más nueva, y bueno, pues la verdad es que nos gustó mucho la propuesta de Daniel. Y nada, nuestros 2 codirectores de la colección son Paloma Serra y Ramón Gandarias, que no han podido estar hoy aquí y que me han pedido que salude y que también le agradezca a Daniel que confiara en nosotros para publicar su libro.
Pues muchas gracias. Pues la verdad es que, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir aquí hoy. La verdad es que es un placer poder compartir mesa, ¿no?, con María Alicia para presentar La llamada de las antípodas, ¿no?, una narrativa de viajes sobre mis 4 años de vivencia en Fiji, en los mares del sur, el lugar más alejado posible de España. No tenemos un destino en el exterior que esté más lejos que ese, ¿no?, porque el propio término lo define, ¿no? Antípodas, lo opuesto, viene del griego y significa el pie opuesto, es decir, a donde está lo más contrario posible, ¿no? Antes de entrar en meollo, me gustaría hacer una pequeña ronda de agradecimientos a las personas que me han ayudado a escribir este libro, porque los libros ni se escriben solos ni los escribe uno solo, sino que tiene un equipo que le inspira a lo largo de esa ardua tarea, a veces esa, ¿no?, larga travesía, periplo, que es la inspiración creativa, ¿no? Y esto es mi esposa Ramona, que está ahora fuera y que ha compartido parte de mis vivencias, incluidas las batallas nocturnas contra los zorros voladores, que están relatadas en el libro. Mi hija Aurora, que no vivió en Fiji, pero me ha inspirado para los últimos capítulos y culminar esta labor de casi 6 años de creación, ¿no? Mis padres, que me han ayudado con su cariño a llegar tan lejos, literalmente. Y también, por supuesto, a mi hermano Raúl, que muy pronto, más pronto que tarde, escribirá sus libros y también los estará presentando, y a la editorial, por supuesto, a Alicia, a María, a todo el equipo, a Paloma, que también me ha acompañado mucho, a Ramón, porque realmente nos ayudáis muchísimo a tener esta ventana de oportunidad que es poder escribir un libro sobre nuestras vivencias, que no son, que son bastante exóticas, y yo creo que merece la pena tener la oportunidad de contarlas, ¿no? Y con eso pues voy a presentar una serie de ideas para hacerlo de la manera más dinámica, ¿eh? O sea, esto es una intervención, didáctica, y que quiero que compartáis también vuestras preguntas y vuestras, no sé, ideas que tengáis, ¿no? Y además contamos con Solomone, que es uno de los 3 fijianos que hay en Madrid. Me dices, ahora sois 3, hemos triplicado la población. Yo cuando estaba en Fiji era uno de los 20 españoles, o sea que tampoco estaba mal la ratio. Entonces él también va a poder contarnos algunas de sus impresiones, ¿no?, de qué gente más rara somos los españoles, ¿no?, y qué costumbres tenemos aquí tan peculiares, ¿verdad? Pues como decía, Fiji es el destino más alejado de España. Nos separan 17.000 kilómetros. Yo tenía la broma con mis amigos fijianos que si daba un paso a la derecha me estaba acercando a España, si daba un paso a la izquierda también me estaba acercando a España, y nos pasa por supuesto lo inverso aquí, ¿no? De hecho, les invito al salir de esta presentación, allá donde vayan, a sus hogares, a tomarse una cerveza, al supermercado, se están acercando al Pacífico. ¿No lo parece? Pero se acercan. Entonces este pensamiento, que es bastante inspirador, ¿no?, bastante agradable, ¿no?, pues refleja lo que es esa distancia mayúscula. Hay 12 horas de diferencia horaria. O sea, aquí ahora mismo, en Fiji ahora mismo son las 7:30 de la mañana del día siguiente. Estamos viviendo aquí en España en el ayer, y Fiji en cambio ya ha transcurrido varias horas de la nueva jornada, ¿no? Se tardan más de 24 horas de vuelo, digo, de estar sentado en la cabina del avión para llegar allí, y eso a través de la vía más rápida. Y claro, esa distancia geográfica tan abismal hace que también haya unas grandes diferencias de carácter social, cultural, histórico, y que hacen tan interesante y tan evocadores pues los mares del sur, ¿no? Gauguin, Stevenson, ¿no? Jack London, tantos autores, ¿no? Cousteau, correcto, en el mundo del buceo. Es una imaginaria infantil maravillosa de Cousteau. Es fantástico, se nos antoja tan lejano, ¿no? Pero en ese sentido quería yo romper el hielo con 3 curiosidades, ¿no? Porque ya digo, somos antipódicos, es decir, somos opuestos en muchos factores. También porque hemos estado muy incomunicados. La distancia, lógicamente, ha hecho que durante gran parte de la historia los habitantes del Pacífico no supieran nada de los habitantes de Europa. Y os digo que sigue pasando lo mismo. A mí cuando me estiraron en Fiji, pues bueno, no sabía mucho sobre el país, y eso que me gusta la geografía y que soy diplomático, ¿no? Pero cuando estaba en Fiji me pasaba que los fijianos tampoco es que se interesen mucho por Europa o por España en particular, o sea que existe un desconocimiento mutuo. Sí, soy de España, me acuerdo de hablar con un taxista, ¿no? Entonces el taxista me decía, ah, muy bien, me gusta España.
se quedaba así un rato pensando y me decía, España está en Londres, ¿verdad? Y yo le decía, no, Londres está en el Reino Unido, España está en Europa. Europa, eso, tampoco me decía lo mismo. Europa está en Londres, ¿verdad? Decía, no, porque es un desconocimiento mutuo. Lo mismo que paras en la calle a un español, pero ¿dónde está Fiji? Y se quedará diciendo, bueno, o Samoa o Tonga, de países menos conocidos de la región, ¿no? 3 anécdotas o 3 curiosidades que son muy distintas, ¿no? La primera, los mitos precristianos, ¿no? En la actualidad, el Pacífico Sur la mayor parte de la población es cristiana, ¿no? Por el influjo del colonialismo, sobre todo británico, estadounidense y francés. Pero los mitos o las religiones precristianas todavía juegan un rol en la cultura, ¿no? Y en ese sentido el Olimpo de los dioses fijianos está muy marcado por la geografía de las islas. El Pacífico en nuestros mapas aparece ahí cortadito en los márgenes, ¿no? Las islas aquí, a veces Fiji aparece en los 2 lados, ¿no? Aparece por un lado y por otro, y parece que es un espacio bastante pequeño y que las distancias en las islas, entre las islas son, pues bueno, como entre España y Francia, nada más lejos de la realidad. El Océano Pacífico es la masa geográfica uniforme, unida, más grande del planeta. El Pacífico ocupa casi 1/3 del globo terráqueo. Eso lo miramos en el atlas y es un margen aquí y un margen para allí y parece que no es nada. Las distancias entre los archipiélagos son de miles de kilómetros. O sea, se tardan horas en llegar desde Australia a Fiji. Nos dicen, ¿vas mucho a Australia? Y digo, bueno, se tardan 5 horas en llegar a Australia, y dependiendo a qué parte de Australia, ¿no? Entonces, las distancias entre las islas son muy distintas. Y esto hace que haya tenido un impacto muy fuerte en los mitos, ¿no? En las creencias. Dacuwanga, que es el dios tiburón. ¿Por qué un tiburón? Son islas que están rodeadas de arrecife, ¿no? Esto es naturalmente la geografía en la que se basa la supervivencia de los pobladores del Pacífico. Pues el tiburón Dacuwanga es un guardia protector de los arrecifes, ¿no? ¿Por qué? Porque protege al pescador, le permite salir a la pesca con las corrientes tan turbias y peligrosas y le permite volver a salvo de los ciclones y de cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Otro dios, Degei, que es el dios serpiente, aunque adquiere diferentes formas, ¿no? Esta es una serpiente enroscada que vive en una de las cuevas del centro de Viti Levu, la isla principal de Fiji. ¿Y cuál es, digamos, la capacidad poderosa de este dios? Que genera terremotos, maremotos y tsunamis. Claro, Fiji hay que ubicarla dentro del círculo del Gran Anillo de Fuego del Pacífico, que es una de las zonas sísmicas más activas del planeta, lo cual conlleva muchas erupciones volcánicas, que en parte son las que han generado muchas de estas islas, pero también genera todos esos maremotos, esos tsunamis que sesgan la vida de islas enteras, porque en muchas islas no hay sitio donde protegerse. Eso de que subes 20 metros y llegas a un sitio protegido, en Tuvalu el punto más alto del país son 9 metros. Y es una franja de arena perdida en mitad del océano. Entonces este dios, claro, intenta explicar ese fenómeno que es el de los maremotos y el de los tsunamis destructores, ¿no? Esto, uno de los elementos así peculiares del Pacífico, ¿no? Un segundo elemento de las 3 ideas, el canibalismo, que es un elemento estereotípico y estereotipado, ¿no? de los mares del sur. ¿Por qué? Porque cuando llegan allí los europeos en el siglo XVI-XVII, claro, les sorprende mucho el canibalismo. Sorpresa peculiar, porque el canibalismo ha existido en toda la humanidad, en todas las regiones del mundo. En Europa el canibalismo ha existido hasta muy recientemente. En la Segunda Guerra Mundial, durante el sitio de Leningrado, lamentablemente, pues lo único que se podían comer eran los cadáveres, incluso las personas enfermas, ¿no? Es decir, que no es un fenómeno estrictamente pacífico, aunque se le atribuye a los mares del sur, y se ha creado un poco una mitología en torno a esta imagen estereotipada, ¿no? Pues el canibalismo no deja de ser una respuesta a una realidad, que es que cuando la isla está llena de gente, solo hay 2 vías o 3 vías para controlar la población en una isla que ya no tiene recursos para alimentar a las nuevas generaciones, que son emigrar, y gracias a eso los melanesios, polinesios y micronesios han conseguido descubrir la región más vasta del mundo. No hay episodio de la colonización humana más
tremendo e increíble que el de la colonización de los pobladores del Pacífico. Llegaron incluso hasta las lejanas islas Pitcairn, que están a miles de kilómetros de otra isla habitada, ¿no? La otra es el control de la natalidad, lo cual es muy difícil, es una vía que no suele funcionar. Y la tercera, que es el canibalismo. ¿Sí? La guerra, destruir al enemigo, conseguir normalmente un pool genético nuevo, que es convirtiendo a las mujeres, atrayéndolas a la tribu y canibalizando a los varones, que además se daba una peculiaridad, que es que comer partes de otra persona pues se consideraba, en primer lugar, que humillaba al rival vencido, de ahí la fama de los cortadores de cabezas. El mayor caníbal de Fiji fue Ndrue Ndrue, que está en Raki Raki, y él canibalizó a 999 personas. 999 calaveras que fueron depositadas en su tumba. La leyenda cuenta que si hubiera consumido una persona más, hubiera alcanzado la inmortalidad. Pero de Gay se lo impidió y lo fulminó cuando iba a canibalizar a la última persona, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los mitos, uno de los elementos estereotipados quizá de los mares del sur, ¿no? Y el tercer elemento que podría citar como curiosidad es el de la bebida, el cava. El cava, ese famoso espumoso que tenemos, ¿no?, en España, no es el cava fillano como bien conoces, ¿no?, la yangona, como también lo llamamos allí en Fiji, ¿no? El cava es la bebida espiritual de los mares del sur, no solo de Fiji, sino de prácticamente todo el Pacífico, ¿no? Es una bebida que se hace a partir de la raíz de una planta relacionada con la pimienta, se machaca, se mezcla con agua en un proceso muy ceremonial, como bien conoces. La ceremonia de elaboración del cava incluye pues una serie de guerreros velando por el espacio donde se está haciendo el cava, una serie de guerreros que cantan, es también una ceremonia de bienvenida. Normalmente el cava es la bebida que se sirve a los visitantes de otras islas cuando culminan su viaje. Es una bebida con efectos seminarcóticos, en el sentido en que entumedece el cuerpo. De hecho, en Europa se vende como relajante muscular y para aliviar el estrés, ¿no? Y que tiene un gusto adquirido. El sabor del cava, como bien conoces solo, a los que estamos en el Pacífico nos gusta mucho porque nos hemos acostumbrado a beberlo, pero como me decía un amigo australiano, se ve como barro y sabe como barro, porque la primera impresión del cava es una impresión, digamos, que es un sabor que no estás habituado. Pero es una bebida que también ayudaba a los jefes tribales a comunicarse con los dioses. Entonces se realizaban ceremonias muy peculiares, porque normalmente no se machacaba como ahora se hace en un cuenco de manera física, sino que era mascado. Las señoras vírgenes de la aldea tenían que mascar la raíz fresca de la planta de pimienta recién cultivada, y entonces eso lo volcaban en el tanoa, que es el recipiente donde se mezclaba con un poquito de agua, y eso era lo que se servía a los jefes tribales, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tercero de los elementos que no tiene nada que ver con nuestra bebida espumosa. Dicho esto, y antes de culminar, esas son algunas anécdotas de cosas peculiares que nos llaman la atención como españoles que vamos, o europeos que vamos al Pacífico. Sin embargo, también querría culminar con algunos elementos de unión, porque aunque parezca muy distante, lo es, no es una mera apariencia, ¿no? Es una región muy conectada con España. ¿Por qué? Porque el primer europeo que vio el Océano Pacífico fue español, fue Núñez de Balboa, cuando cruzó Panamá, porque realmente, como saben todos, la expedición de Cristóbal Colón fue un craso fracaso. Cristóbal Colón quería llegar a Asia para comerciar con China y con las Indias. El continente que se encontró en medio era un estorbo así a priori poco útil, ¿no? Luego se convirtió en nuestra base del imperio colonial, pero no era el objetivo. Núñez de Balboa lo encuentra y lo denomina ya Mar del Sur. ¿Por qué? Porque atravesó Panamá y lo ve al sur de la posición geográfica en la que se ubicaba. El primer europeo que surcó los mares del sur fue también una expedición española, la expedición de Magallanes Elcano, en la primera circunnavegación accidental, porque no era el objetivo de la misión, que atravesó todo el Pacífico. Y luego además se creó un imperio colonial en esa zona del mundo, bastante desconocido, que fue la base de las Filipinas. ¿Por qué? Para comerciar con China. Se comerciaba las manufacturas chinas y asiáticas por la plata y las platas latinoamericanas y las manufacturas europeas,
y luego por la Micronesia española, que se fue colonizó, Guam y lo que hoy es los Estados Federados de Micronesia, ¿no? Y además que la mayor parte de las exploraciones del Pacífico las hicieron navegantes españoles, que llegaron los primeros a Vanuatu, llegaron también a Isla Salomón, llegaron a Papúa. Está la duda de si llegaron a Australia o no, porque Torres fue el primero que cruzó ese estrecho entre Papúa Nueva Guinea y Australia. Y fue una presencia que perduró hasta 1898, donde España es derrotada en la guerra hispano-estadounidense, perdemos Filipinas y Guam, y luego en 1899 vendemos la Micronesia española a Alemania. Y ahí se corre un túpido velo en el cual hacemos una desmemoria como si esta región del mundo no tuviera nada que ver con España, cuando realmente la potencia europea, digamos, presente en este mare clausum, porque era un mar que se consideraba territorial español, fue España entre el siglo XVI hasta prácticamente finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, con este punto ya voy a culminar porque he hablado demasiado. Y casi me gustaría pasar también la palabra a nuestro amigo Solo, por si quiere comentar alguna anécdota de lo que es que te parece a ti curioso como fiyiano viviendo en España y entre amigos, ¿eh? O sea, con mucha informalidad. Me voy a leer mi discurso. Muy bien. Perdóname si hay errores ahí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Daniel por darme la oportunidad de compartir estas palabras en el lanzamiento de su libro. Me llamo Solomoni, soy de Islas Fiji y fui el primer auxiliar de este país en participar en el programa. Fui entrevistado y seleccionado por Daniel durante su mandato como diplomático en Fiji. Recuerdo que al final de mi entrevista, junto a otros dos compañeros suyos, me dijo que tenían una pregunta importante. Este país está muy lejos. Si te elegimos, ¿irías? Me sorprendió mucho que de repente me dijeron esto. Ni siquiera estaba seguro de estar listo para mudarme a España en ese momento. Sin pensarlo dos veces, dije que sí. Esa decisión cambió el rumbo de mi vida. Desde que me mudé a España, he tenido la oportunidad de vivir en Córdoba y Madrid. Durante mi entrevista les conté que no hablaba nada de español. Ellos me dijeron, no me preocupase, que no lo necesitaría. Y luego me mandaron a Luque, un pueblito en Córdoba. Pasé los primeros meses ahí. Cada vez que le preguntaba a alguien si hablaba inglés, me decían un no rotundo. Me di cuenta que los españoles están muy orgullosos de su idioma. He parecido las similitudes que comparte España con mi país, como la cercanía a la familia, el amor por la tradición, las reuniones con la familia y amigos para compartir buenos momentos, o la cultura de los bares. Aunque también hay muchas diferencias, como los almuerzos que duran 2 horas, las comidas tardías y la hora de la siesta. Con todo, puedo decir que esta experiencia me ha abierto mis ojos a un mundo que nunca había conocido. Antes que venir a España, tenía una visión de mundo muy anglófona. Pensé que así funcionaba. Sin embargo, en mi tiempo aquí, he llegado a apreciar cómo los españoles ven la vida, cómo sienten profundamente y cómo se expresan con libertad. Y como siempre, valorando el lugar de familiares y amigos. Muchas gracias Solo por esas bonitas palabras, porque precisamente uno de los elementos de unión dentro de esa distancia tan grande que nos separa es lo que tú has comentado. Hay valores sociales, somos sociedades que valoramos mucho la familia. En Fiji ya sabes lo importante que es la familia, valoramos mucho la tierra, tenemos una vinculación con lo nuestro. El fillano se llama Itaukei,
Y Tauquei es el propietario, el señor de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese vínculo con la tierra. Los españoles, da igual donde vayamos en el mundo, que siempre retornamos. Y al fiyiano, aunque me has dicho que no has vuelto en estos últimos 4 años, siempre retornan. Entonces, y esa también manera más, yo diría, alegre y simpática y hospitalaria de vivir la vida. Fiyi es el país más hospitalario de la tierra. O sea, yo no creo que haya un país donde la gente con recursos limitados se vuelque tanto en recibir a las personas que llegan, al extranjero, ¿no? Al otro, ¿no? Y yo creo que ese elemento también lo tenemos en común, ¿no? Una manera también de ver la vida más alegre, ¿no? Más de disfrutar el momento, ¿no? Planificando hacia el futuro, pero disfrutando también el camino que hacemos para llegar a nuestros objetivos. Y yo creo que ese punto de unión entre Fiyi, que también es el país más feliz del mundo, según algunas estadísticas, lo compartimos aquí en casa. Y tú en el capítulo que habla sobre los acogedores que son los fiyianos, habla sobre algo muy curioso que es la Bubale. Es el concepto de familia, ¿no? De hecho, Bubale, sí, bueno, eso Solomoni es el más experto, ¿no? Que la familia no solamente es el lazo físico, sino también todo el poblado, toda la gente que se acerca. La familia, tu abuelo, abuelas y extended family. Es la familia extendida, ¿verdad? Y además a veces yo lo que notaba era, incluso dentro de tu pueblo, pues hay incluso gente que no tenía una vinculación tan directa, digamos, biológica contigo, sí que tienes esa, lo ves en otra parte del mundo inmediatamente como si fuerais hermanos, ¿no? Sí, sí. Que yo creo que también los españoles lo hacemos un poco así, ¿no? Porque cuando nos vemos en cualquier sitio, vemos que al lado de la mesa al lado hay un español y tenemos una tendencia natural que, por ejemplo, a lo mejor de otras nacionalidades, a lo mejor un británico no lo haría tanto, no sería así impulso, pero un fillano o un español siempre nos vamos a juntar con otros connacionales, ¿no? Sí. Tú contabas algo curioso, que es que los fillanos cuando te saludan no te dicen hola, ¿cómo estás? Porque ya dan por hecho que saben cómo estás, porque como si eres de la tribu, ellos tienen que conocer tu estado y conocer todo sobre ti. Lo que te preguntan es ¿dónde vas? Que eso es algo que ellos no saben. Pero ¿cómo estás? Se entiende que tienen que saberlo porque eres de su familia, de su tribu. Eso me parece muy hermoso. Eso es curioso, ¿no? Porque mi tendencia en fillano, yo aprendí un poco de fillano allí en Suba, ¿no? Entonces decía, vuelven acá, vaya batico. Esa sería la traducción literal de ¿cómo estás? Pero eso la gente no se lo espera como pregunta, ¿no? Laco y Bey es lo que te preguntan. Laco y Bey es ¿a dónde vas? ¿Por qué? Porque claro, es lógico, en sociedades, digamos, donde a lo mejor no es muy densamente poblado, las aldeas, por ejemplo, son muy pequeñas, todo el mundo sabe de todo, especialmente en una sociedad o en una comunidad que es muy social, donde todo el mundo se está hablando todo el rato, donde tú te paras y te cuentas todo, ¿no? Donde hay países, pongamos en Samoa, donde las casas no tienen ni paredes. Los fales, que son las cabañas tradicionales samoanas, están expuestas al público. Es decir, que todo el mundo sabe todo sobre ti. La diferencia lo van a saber porque este señor se está moviendo. ¿A dónde va, no? Entonces, eso a mí me sorprendió. Has traído unos objetos, ¿verdad? Que nos vas a mostrar para explicarnos. Pues sí, he traído algunos objetos, que sí que los cito porque los había olvidado ya aquí, ¿no? Característicos de los mares del sur en general, ¿no? Uno es un bolso de tapa, además con algunos patrones que son estereotípicamente fiyianos, ¿no? Hay que recordar que en el Pacífico, hasta la llegada de los imperios coloniales, especialmente el británico, no existían los metales, no se trabajaba el metal por la inexistencia en las islas, ¿no? O la dificultad de extracción y de su trabajo, ¿no? Entonces, casi todo está hecho con fibras vegetales y además trabajadas con mucho detalle en las aldeas, ¿no? Y esto es un ejemplo, pues, de un bolso hecho completamente a través de hojas de pandanus, ¿no? Sería probablemente el material utilizado, ¿no? Otro objeto característico parece un collar, pero no lo es. Sí. Esto de aquí viene de Isla Salomón, o sea que no es... aunque tenía sus orígenes también en Solomon, ¿no? Recuerdo bien, ¿no? Esto es dinero, ¿no? Porque no había metales, con lo cual no se puede acuñar moneda. Entonces lo que hacen es utilizar otros materiales como las conchas o las piedras, ¿no? Esto en concreto es moneda de Malaita, que es una de las islas de Isla Salomón, ¿no? Y entonces hacían collares de este tamaño, algunos muy largos, que normalmente, por ejemplo, en los vestidos de novia antes de casarse, pues se vestía con un montón de estos abalorios, ¿no? ¿Por qué? Porque era la dote que llevaba la novia al matrimonio, ¿no? Con lo cual esto a lo mejor representaba una cantidad de dinero a cambio de
algo de poder explotar un terreno o de poder pescar en un área, ¿no? En otras áreas, como en el Pacífico Norte, en Micronesia, el dinero son las piedras muy grandes, talladas de manera circular, que además están en una posición fija. Es decir, es una piedra, imaginemos una rueda de molino, si son parecidas a las ruedas de molino, ¿no? Están en una ubicación y todo el mundo en el pueblo sabe a quién pertenece esa piedra. Y cuando se hace una transacción, o sea, alguien quiere comprar un terreno y va a utilizar esa piedra, pues entonces la tradición oral de estos pueblos dicen: esta piedra ha pasado de la familia de este a la familia del otro porque la ha comprado la casa. La piedra nunca se desplaza, la piedra nunca sufre no la tallan para indicar de quién es, simplemente está allí y todo el mundo sabe lo que es. Se producen casos que la piedra, por ejemplo, la transportan en una canoa por algún motivo que no es habitual, pero porque la han tallado en algún sitio y la quieren desplazar a otra isla. Se puede hundir la piedra en mitad del mar, que va a seguir teniendo un valor pecuniario, porque si la tradición oral sigue contando que esa piedra pertenece a tal señor, aunque esté bajo el mar y nadie la vea ni la vaya a volver a ver en la vida, se va a seguir generación tras generación pasándose, digamos, el valor de la piedra, ¿no? En Fiji, un elemento que tiene un valor, no voy a decir pecuniario, pero sí que juega un rol muy importante en la sociedad, es el tambúa, que si quieres puedes contarlo tú lo que es el tambúa. Tambúa es el diente del cachalote. O sea, los fiyianos en los mares del sur no pescaban normalmente cachalotes, ballenas, son animales muy grandes y las técnicas son, digamos, limitadas para ese tipo de animales. Sin embargo, cuando quedaban varados, uno de los elementos más codiciados eran sus dientes. ¿Por qué? Porque ese tambúa, que es un diente de este tamaño, pueden variar de tamaño, pero más o menos así, se suele anudar en forma de collar, aunque su función no es de collar, se entrega a cambio de cosas, y además la persona que recibe un tambúa está obligada a aceptar la proposición que viene a continuación. O sea que eso es un tema muy delicado. Si te ofrecen un tambúa, ojo, tienes que saber a qué te viene a hablar, porque si no vas a tener que aceptarlo. De hecho, es la manera en que misionarios cristianos expandían la religión por esas islas, por Fiji. Llevaban su diente de tambúa, cogían, se lo ponían al jefe tribal, decían: aquí está el diente de tambúa, te tienes que convertir al cristianismo. Y claro, como ya estaba en la aldea, rechazar el tambúa era muy violento, con lo cual se tenía que convertir al cristianismo. Hoy día se utiliza para las dotes, para el matrimonio, o por ejemplo cuando fallece alguien, pues se entrega a lo mejor un diente de cachalote, pues enseñar un poco de respeto para apoyar a la familia, ¿no? Bueno, son maneras, digamos, de utilizar algunos de estos objetos. Pero un inciso, porque has hablado de las canoas, pero igual que aquí el prestigio social va muy unido al cochazo que se tiene, ahí va unido a la canoa, ¿no? Correcto, la canoa, claro, el medio de transporte por antonomasia del Pacífico Sur son las canoas, ¿no? Entonces hay canoas, bueno, los jefes tribales, para demostrar su mayor importancia en relación con otros jefes tribales, lo que hacían era construir canoas más grandes, wanga, ¿no? Se llamaba en fillano, si no recuerdo mal. Y entonces, claro, mientras más grandes, más prestigio social que tenían. Además, esas canoas adquirían un elemento mitológico, porque algunas de estas canoas llevaban a los pobladores a descubrir nuevas tierras. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Cuando llegan los samoanos a Nueva Zelanda, todavía hoy día la tradición oral recoge los nombres de las 7 canoas samoanas que llegaron a Nueva Zelanda con los primeros pobladores polinesios, ¿no? Entonces, la canoa y el nombre de la canoa tiene un valor muy singular dentro de las sociedades de los mares del sur. Es curioso. El último elemento que iba a destacar, que lo conoce bien mi amigo Solomoni, es esto, que, o sea, mejor alguno puede indicarme qué cree que es, si no lo habéis visto nunca, si no, absteneros. Yo sé que lo sé. ¿Tú lo Yo sabes? sé que lo sé y me da miedo. Bueno, está un poco ya dañado por el uso. Eso esto es un tenedor de 4 picos, ¿no? de cuatro puntas, ¿no? Este se le conoce en Fiji como el tenedor caníbal. Era el que se usaba para devorar el cerebro del enemigo derrotado, ¿no? Dentro de esa idea de humillar al enemigo y también adquirir sus características, porque normalmente si te comías el cerebro de una persona que se consideraba sabia e inteligente, pues podías adquirir ese valor, digamos, o ese atributo, ¿no? Hoy día no deja de ser un reclamo turístico que en Fiji están muy encantados de utilizar, ¿no? Para dar la promoción, pero bueno,
es uno de los residuos o de los elementos que todavía permanecen de esa época que en Fiji se considera como oscura, ¿no? Porque ya es una época de hace más de un siglo y medio. Y también has hablado antes de un tema que a mí me ha gustado mucho del libro, que es la fauna, porque la imposibilidad, el estar rodeado de mar dificulta mucho el tipo de fauna que hay allí. Tú decías que los únicos mamíferos, aparte de las ballenas o de otros animales marinos, son los murciélagos grandísimos que se llaman los zorros voladores, pero también en el libro habla sobre la fauna que había al principio, por ejemplo, los kiwis, los moa, una tortuga gigante que se llama Meriolania, y todo esto con el hombre, cuando llegó el hombre, se extinguió porque se los comieron, y lo que no se comieron desapareció con los gatos que trajeron los occidentales, ¿verdad? Algo... Correcto, sí, hay una anécdota muy cómica, ¿no? que relato en el libro, que es una isla que se encuentra entre la isla sur y la isla norte de Nueva Zelanda, ¿no? Muy pequeñita. Actualmente hay un faro en desuso, ¿no? Entonces, cuando enviaron al colono británico a esa isla, pues descubrió que había un pájaro que ya había perdido la habilidad de volar, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa con los pájaros cuando los mares del sur son islas muy alejadas, como hemos dicho? Y eso se aplica tanto a los seres humanos como al resto de especies animales. Llegar a las islas era tremendamente complicado también para los animales. Por eso el único mamífero que existía antes de la llegada del hombre era el murciélago, porque superaba la barrera oceánica volando hacia el destino, ¿no? Pero claro, los que llegaban, pongamos pájaros que llegaban, perdían la habilidad de volar. ¿Por qué? Porque generación tras generación no había depredadores, no era una habilidad necesaria probablemente y fue siendo menos predominante, ¿no? Entonces este señor llegó a la isla y descubrió una nueva especie de pájaro, ¿no? de gallina, que solo existía en esa isla. Y entonces el señor cogió e inmediatamente pues mandó un espécimen, lo taximetrizó y lo envió hacia Londres, ¿no? Londres efectivamente lo estudiaron y determinaron que correcto, esta es una nueva especie de pájaro y que había que aplicar urgentemente una medida para protegerlo. ¿Qué pasó? Que cuando ya llegó la respuesta de Londres de que esa especie había que protegerla con urgencia porque solo existía en esa isla, el gato de la isla ya se había comido a todos los individuos que existían. O sea que esa especie quedó declarada extinta antes de que oficialmente hubiese sido reconocida, ¿no? Entonces eso prueba la dificultad de incluso para las especies animales, ¿no? De llegar a los sitios. Como digo, el zorro volador, que son estos murciélagos gigantescos, ¿no? que tenemos ahí en los mares del sur, fue el único mamífero que existía en las islas. Que son vegetarianos, no tienen nada que ver con frutívoros. Realmente, efectivamente, ¿no? Porque si no, son animales muy grandes, ¿no? El ser humano se los come, ¿eh? O sea que el ser humano se come todos. Sí, pero no es la venganza, ¿no? Que al final... Sí. Los zorros voladores son gigantescos, le encanta la fruta y por las noches te lo hacen pasar mal cuando tienen época especialmente de celo, ¿no? Entonces nuestras noches allí luchando contra los zorros voladores, que nos despertaban a las 3 de la mañana en los palmerales, ahí tocando palmas para espantarlos, no había manera, tú sabes cómo son los murciélagos, ¿no? Pero cuando fui a Vanuatu me cobré la venganza, porque en Vanuatu el plato por excelencia es el murciélago cocinado. En cuanto lo vi dije, esta es la mía. Y entonces pedí el murciélago, allí lo cocinan, le quitan las alas. Por cierto, me tomé el murciélago antes de que fuera popular comérselo, porque luego en el COVID-19 perdió un poco la fama esa, ¿no? Entonces le quitan las alas y te lo cocinan. La verdad es que con vino tinto, eso lo han traído los franceses a Vanuatu, lo cual probablemente hace un poquito más digerible el plato. Y luego las entrañas la cocinan en el interior del propio murciélago, ¿no? Sabe a carne de caza. Si habéis tomado alguna vez ciervo, pues el sabor se parece, pero claro, el tamaño es muy similar al de un conejo o al de un pollo, ¿no? Pero bueno, ahí me cobré esa dulce venganza contra el murciélago, ¿no? Pero sí, era la única especie de mamífero. Luego llega el hombre e introduce 2 especies adicionales con el hombre. Perdón, introduce 3 especies adicionales, 2 voluntarias y 1 involuntaria. Las voluntarias son el perro y el cerdo. Los 2 como mecanismo de alimentación, el perro también como seguridad, pero también para comérselo, ¿no? Y luego se introduce un polizón, que es la rata. Estas especies machacan la poca diversidad biológica que existía en estas islas. ¿Por qué? Porque se había desarrollado poco, pero se lo carga todo. Luego además el ser humano cuando llega descubre que lo que quiere es tener vegetación que le dé frutas que pueda consumir, con lo cual también
fulmina, quema grandes extensiones de árboles autóctonos para plantar cocoteros, para plantar árboles de mango, para desarrollar la fruta de la pasión, con lo cual eso, claro, cambia completamente el ecosistema de las islas. Y ya cuando llega el hombre, el europeo, pues ya sí que es el acabose, porque claro, ya se introduce la producción industrial, fundamentalmente de maderas preciosas, y eso ya supone una pérdida de riqueza, ¿no? Biológica, pero bueno, forma parte del impacto humano que tenemos en el planeta. También respecto a los cocoteros, comentas que hay más muertes al año por caídas de cocos encima de alguien que por ataques de tiburones, que tienen muy mala fama, pero para mí es un animal que siempre me ha caído muy simpático y tú, ¿no? Y tú defiendes mucho, que has nadado con ellos, has estado con barracudas, con tiburones león, en fin, y que los ves, que por ejemplo los fiyianos nadáis con ellos sin jaula y con mucha tranquilidad, porque sabéis que ellos no son, ellos no buscan al hombre para alimentarse. No somos su presa. No son su presa, no. Efectivamente. Cuando en 2017 por ahí vino el actor Jason Statham a preparar la filmación de una película que fue Megalodón. No sé si os suena esa película, sí, claro, hace unos años, ¿no? Bueno, quería tener una experiencia nadando con tiburones, entonces se vino a Fiji. ¿Por qué? Porque ahí podemos nadar con tiburones sin jaula, ¿no? Es una experiencia bastante excitante, ¿no? Y entonces, claro, el tío cuando salió de su inmersión le tenían la cámara preparada y dijo, joder, yo me creía un tipo duro hasta que hay estos villanos aquí con los tiburones, porque los villanos los ves, haces la inmersión, no sé si hay algún aficionado al buceo aquí en esta sala. La inmersión del tiburón es muy sencilla, porque bajas a un punto a unos 18 metros de profundidad y no te desplazas, te quedas en un punto fijo. Normalmente te pones de rodillas, no porque te vayan a ejecutar, sino porque estás delante de un murito, ¿no? Y entonces, justo en una especie de arena que tienes delante, pues sitúan un contenedor de basura que está repleto de cabezas de atún congeladas, que son los desechos que no se pueden vender, ¿no? Y entonces cogen los fiyianos en mitad de la arena con 8 o 9 tiburones toro que son del tamaño, pues bueno, de esta sala, ¿no? Básicamente, y entonces están rodeándoles, y ellos con las cabezas de atún los sacan del cubo, ¡pam!, y las echan para allá y luego les acarician a los bicharracos estos. Algunos de ellos los tiburones tigre miden 6 metros, o sea, son pequeños submarinos que tan solo verlos acercarte son, te inspiran un cierto respeto, ¿no? Pero lo cierto es que los seres humanos no estamos en la cadena trófica de los tiburones, con lo cual, si el tiburón está bien alimentado, que eso se produce si el ecosistema está bien, o sea, no están estresados porque se sobrepesca, o porque los alimentas, pues el tiburón, si te ve lo normal, es que también tenga respeto, porque diga, este bicho raro que nada muy mal, ¿qué es?, ¿no? Según me dicen, además, no les gusta nuestro sabor. No sé quién lo ha probado en ese experimento, ¿no? Pero no somos de su gusto, ¿no? Además el neopreno es como muy chicloso, ¿no? Entonces debe ser que no les da bien para masticar. O sea que, bueno, el tiburón, pues a lo mejor hay 3 fallecidos al año por ataques de tiburón. Caídas de cocoteros se estiman en 150. Es decir, el coco supera al tiburón como amenaza existencial para el ser humano. Desde luego que pueden participar ustedes cuando quieran. Si tienen alguna pregunta que quieren hacerle, levanten la mano y en cualquier momento aquí tenemos la respuesta. Atacarme. También vamos a romper un mito, porque cuando te fuiste todo el mundo te decía, vas a estar todo el día en la playa, qué maravilla, llegaste allí, estás a 2 horas de la playa, de una playa contaminada, o sea, Cuando me dijeron, sí, qué bien, te vas a Suba, ahí al sol, con un daiquiri, un mojito en la playa. Me dije, ya miré la tabla, ¿no? Los climogramas estos, y empecé a hacer comparaciones. Mi esposa lo hizo y dijo, ciudad más pluviosa del mundo, Suba. Bueno, luego, llueve 3 veces más que en Londres. Ya te quedas así, ¿no? Y efectivamente, uno cuando el aeropuerto internacional de Nandi está en la parte bonita, en la que hace 270 días de sol al año, ¿no? Pero luego tienes que hacer una carretera de 4 horas, después de haberte chutado las 24 horas de avión, 3 días de viaje por 4 o 5 aeropuertos asiáticos, y que ¿no? te pesen, ¿no? Porque cuando llegas al aeropuerto no solamente pesa la maleta, también te pesan a ti. Mi llegada al aeropuerto de Nandi, yo no sabía ni lo que estaba pasando. Ya te digo, 12 horas de diferencia horaria. Yo tenía ganas de irme a dormir y eran las 7 de la mañana, claro. Había pasado por 2 o 3 aeropuertos que algunos ya ni me sabía el nombre, porque
pasas y a veces no te bajas ni del avión ni siquiera. Y luego cogen y te mandan a una especie de estación de autobús que era el antiguo aeropuerto nacional de Nandi, ahora lo han mejorado, y me dice la señora, bueno, ahora toca pesarse, ¿no? Y digo, vale, muy bien, aquí tiene mi maleta. Y dice, no, se tiene usted que pesar. Le doy mi maleta, no me podía, no daba crédito, ¿no? Que se suba la báscula, que hay que regular el peso dentro de la cabina del avión. Y digo, ¿qué me dice, señor? Ese vuelo, bueno, una avioneta checoslovaca, pues es que era checoslovaca, no era ni checa ni eslovaca, era de la época soviética, te metías dentro, yo me tenía que meter de rodillas, porque la altura de la avioneta era así, ¿no? La maleta yo no sé ni cómo cupo, porque llevaba una maleta de estos gigantescas de 23 kilos, de 30 kilos, ¿no? Y me dice que me pese porque si no, no está equilibrado el avión y se puede caer. Y digo, Dios mío. Te metes dentro de la avioneta, que tenía literalmente 8 asientos, es que la avioneta del Nandi Suba, que tú lo conocerás bien, tienes el ATR, que tiene 100 plazas, o tienes la avioneta que por entonces la podías tener de 8 plazas, ¿no? Y entonces, claro, te metías allí y el avioncito iba ya haciendo fuerza. De hecho, los pilotos para arrancar, que es que ya te genera estrés, ¿no? Porque estás viendo la cabina, que es tan pequeñita que está comunicada a la cabina. Entonces, para darle fuerza y que arranque la máquina, tienen que los dos cogerse de la mano y empujar ahí fuerte la palanca y entonces arranca el avión, ¿no? Y así... uno de los pilotos, me acuerdo una de las ocasiones, con la mano aquí porque entraba la gotera de agua por la ventana principal del avión, ¿no? Yo creo que se podían abrir hasta las ventanas del avión. No había aire acondicionado, por supuesto, en la avioneta, ¿no? Y según te alejas del aeropuerto de Nandi, que está soleado, es como en la película, la foto paradisíaca de Fiji es Nandi, ¿no? Y según te vas acercando a Suba, es como el bosque del terror en las películas estas, ¿no? Que se pone todo negro, la tormenta, la lluvia, y dices tú, ¿pero dónde estamos llegando, no? Entonces, aterrizas con serias turbulencias y claro, te encuentras en un sitio que no para de llover. Es un gris de esto espeso, denso, la niebla londinense, vamos, no es nada comparado con un día de lluvia de verdad allí en Suba, Y claro, llegas a la ciudad y te das cuenta que no hay playa. Que dices, es una ciudad costera, Suba, pero claro, alberga el mayor puerto del Pacífico Sur. Con lo cual está muy contaminado. ¿Por qué? Porque es un arrecife, con lo cual los arrecifes no permiten que haya un reciclaje del agua. Claro, hay tanto buque cargando mercancías que evidentemente pues los residuos se quedan atascados allí, con lo cual el lugar más cercano para la playa es Pacific Harbour a una hora, y tampoco es que sea la playa estereotípica de Fiji, ¿no? Para eso te tienes que ir 4 horas a una islita. Entonces... Y luego, por cierto, hay un impuesto al alcohol del 100%, con lo cual lo del mojito en la playa va a ser que no, porque no llega el alcohol y si llega es muy costoso, ¿no? Pero bueno, aún así, Suba es una ciudad fantástica. Y aún así tú hablas en el libro sobre la competencia de Suba con Auckland, porque parece que es la gran capital de las antípodas. Sin embargo, por ejemplo, la sede universitaria central de las antípodas está en Suba, y tú recomiendas visitar antes Suba que la gran urbe de Auckland, ¿no? Para mí, visitar el Pacífico, lo primero que uno piensa es Australia y Nueva Zelanda, que son países espectaculares, muy interesantes. Pero quien quiere visitar los mares del sur, tiene que irse a Fiji, porque Fiji es realmente el hub del Pacífico. Auckland es una ciudad muy grande, que tiene cuantitativamente la mayor población del Pacífico, o sea, la ciudad con más pobladores del Pacífico del mundo. Porque es una ciudad de 1 millón y pico de habitantes, donde a lo mejor tienes a 300.000 habitantes que son migrantes económicos del resto de isla. Sin embargo, Suba tiene la Universidad Regional del Pacífico, la University of the South Pacific, USP, y luego tienes también la mayor parte de los organismos regionales. Y tienes una población realmente pacífica. Cuando uno anda por las calles de Suba, se siente en el Pacífico, ves a gente pues con esta camisa, por cierto no lo he dicho, pero esta es la indumentaria tradicional de Fiji, que son las camisas bulas, a no confundir con la camisa hawaiana, que es otra cosa. Y luego los hombres pues llevan unas especies de faldas de tubo, los zulus, que todo el mundo va por la calle así, claro, o sea que el que va, de hecho, yo el primer día que fui a la oficina en traje, la gente se reía de mí, claro, literalmente, desde ahí este pringado que acaba de llegar, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque todo el mundo va con estas camisas tan coloridas, ¿no? Y eso te da una sensación realmente de estar en un sitio en el Pacífico. Auckland es una ciudad muy agradable, muy europea, con muchos servicios, pero para mí no es el Pacífico Sur. Y otro handicap también, perdón, alguien le pregunta. Sí, bueno, disculpa porque no he leído el libro y he llegado un poco tarde y lo mismo lo que te pregunto. Ningún problema. En el libro has comentado
Pero te quería preguntar por la realidad LGTBI en Fiji, es decir, las personas, los hombres homosexuales, las lesbianas, las personas trans, cómo viven en una sociedad LGTBI fóbica, hay discriminación legal, etc. Es una pregunta muy interesante porque una de nuestras iniciativas como Unión Europea y España era de defender los derechos de todos los habitantes del Pacífico, incluidos los que son pertenecientes a la comunidad LGTBI. Y en Fiji, en la Constitución, existe un principio de igualdad, sin discriminación ni por sexo ni por orientación sexual. Es decir, que la legislación, a priori, es favorable a que todo el mundo sea tratado por igual. Luego, en el Pacífico Sur, digamos, hay un choque de dos tendencias muy peculiares. Una tendencia que es la, digamos, la de cómo eran las sociedades antes de las llegadas del cristianismo, que hacían, digamos, que tenían unos conceptos de sexualidad mucho más abiertos, digamos, que lo que sean las culturas europeas, pero luego, digamos, que llegan los colonizadores que vienen con otra impronta, ¿no? Y entonces estas dos tendencias todavía hacen clash, ¿no? Están chocando, pero la realidad del marco legal, en el caso concreto de Fiji, es esa. Entonces es un elemento curioso. ¿No existe el matrimonio igualitario? No, en ese caso, por ejemplo, no. O sea, las personas se manifiestan abiertamente, sí. Pero tienen... quiero decir que bueno, realmente también aquí en esta sociedad es patriarcal, LGTBI-fóbica, pero ¿no existe la igualdad legal? Existe simplemente una igualdad muy formalista, es decir, somos todos iguales ante la ley, pero por ejemplo no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, como por ejemplo sí en España. ¿Por qué? Porque existe esa otra tendencia, ese otro flujo, digamos, que contrapone, ¿no? O contrabalancea. Pero, nuevamente, cada país del Pacífico es muy distinto en ese sentido. O sea, que tenemos regulaciones distintas en distintos países. Pero interesante pregunta porque era uno de nuestros puntos de trabajo, ¿no? Ayudarles a trabajar en favor de la igualdad. Que ahora que está todo el mundo peleándose por el turismo LGTBI, no es un sitio muy recomendable, ¿no? Bueno, el problema de Fiji es que el turismo europeo llega muy poco. Eso para empezar, porque como está tan distante, y eso obviamente conlleva también un coste muy elevado y un desconocimiento por otra parte, porque la gente a lo mejor, si piensa en una playa, no se piensa en ir a la otra parte del mundo y poner una playa, especialmente si se es español. A lo mejor como noreuropeo la perspectiva puede ser distinta, pero en Fiji teníamos solo unos 1000 turistas españoles al año, y la mayoría de estos turistas eran personas que realmente vivían en Australia y Nueva Zelanda, en nuestros programas de Work and Holiday que existen con estos dos países, y que daban el salto para allá. Españoles que vinieran de España para realizar turismo se contaban con los dedos de las manos. Sí, sí. Estabas acreditado en varias islas, varias entidades distintas jurídica internacionalmente. Pues eran estas cosas curiosas, ¿no?, que tenemos en nuestro ministerio, ¿no? O sea, yo dependía de la Embajada de España en Nueva Zelanda, que digamos era mi matriz o donde estaba mi embajador al que reportaba. Mi rol era doble. Estaba en Fiji como encargado de negocios ante la República de Fiji, y luego también como representante de España en el Foro de las Islas del Pacífico, que es el principal organismo regional, el Pacific Island Forum, de esta región del mundo, que es una especie de Unión Europea del Pacífico todavía en una etapa muy primigenia, ¿no? Entonces, eso hacía que en la práctica, no vamos a engañarnos, nuestras embajadas en Nueva Zelanda y en Australia tenían mucho trabajo con Australia y Nueva Zelanda, con lo cual yo era el chico de, oye, que tenemos una persona tirada en Tuvalu, ¿puedes sacarla de allí? O tenemos esta candidatura para ver si te conoces a alguien de Micronesia para vendérsela allí, ¿no? Entonces, como la mayor parte de los países del Pacífico tienen embajada en Suva, pues al final era un poco el correo y dile al resto de embajadas del Pacífico, ¿no? Lo que era muy interesante, ¿no? Porque te permitía anécdotas como, por ejemplo, darte un bailoteo con la ministra de Exteriores de Palau, que me acuerdo que estaba por allí y me dijo, ah, ¿vienes de España? Palau fue una de las antiguas colonias españolas en el Pacífico. Y me dijo, venga, te saco a bailar, ¿no? Y ahí que nos bailábamos. O, por ejemplo, cantar karaoke con el presidente de Micronesia, que le gustaba mucho por entonces, ya ha cambiado el presidente, ¿eh? O, por ejemplo, tocar el ukelele con el presidente de Nauru, porque él preparaba una serenata siempre que recibía a un visitante, ¿no? Entonces, el propio presidente cogía con su ukelele, eso te permitía vivirlo estando también en Fiji.
Respecto, perdón, otra pregunta. Sí, claro, Respecto a la Comisión Ballenera Internacional, ¿cuál es la postura? Bueno, nosotros uno de los pilares de la actuación, tenemos varios pilares como España, ¿no? En el Pacífico. Cambio climático y gestión sostenible de los recursos es uno de los principales puntales por razones obvias, ¿no? Porque el Pacífico es la línea de frente, ¿no? La vanguardia en la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque son los países que menos contaminan por habitante del planeta y son los que más sufren los efectos negativos del cambio climático por la subida de los efectos, por la subida del nivel del mar. En el ámbito de la pesca tenemos una política de fomentar la pesca sostenible. ¿Por qué? Porque lamentablemente los europeos nos hemos cargado la pesca ya en nuestros mares, ¿no? Entonces hemos aprendido algo de pescar. Entonces nosotros éramos partidarios de unas teorías que eran las de que los buques tuvieran licencia de pesca por tonelaje. Es decir, que se midiera cada tonelada de pez que se saca del océano. ¿Por qué? Porque así realmente sabes cuánto stock te estás llevando y cómo protegerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa visión era un poco distinta en el Pacífico. ¿Por qué? Porque las licencias de pesca se convirtieron en el principal recurso económico del Pacífico. Eso es reciente. De hace 10 años la pesca hace que países como Kiribati de repente tengan fondos, presupuestos propios, ¿no? Entonces, claro, ellos tenían una posición de licencias por días. Entonces ellos vendían licencias a barcos chinos. Te vendo 365 días y ya pesques lo que pesques, nos daba un poco igual, ¿no? Entonces nuestra postura era más la de la pesca sostenible y hacerles ver que es verdad que dar licencias de pesca urbi et orbi pues te generaba unos ingresos para tener sanidad pública, educación pública y demás, pero claro, que es un recurso que es limitado y que si abuses de él te lo acabas cargando. Ahora nos está quejando. Bueno, para ir terminando, quiero destacar un apéndice que hay al final, donde él ha hecho una recopilación de los principales vocablos para que cualquiera que vaya allí pueda sentirse ligeramente cómodo los primeros días, un pequeño diccionario y la forma de pronunciación. Y también hay algo muy emotivo que se nos describe cuando tuvo que marcharse y le cantaron Elisa Ley. Elisa Ley. Te cantaron Elisa Ley, Solomon, y cuando te fuiste. Sí, dos cosas sobre esa buena pregunta, además para culminar, ¿no? que viene muy bien, ¿no? El primero, el léxico, ¿no? Efectivamente, incluido un pequeño léxico de algunos vocablos típicos fiyianos. La palabra bula la van a escuchar hasta la saciedad si llegan a territorio fiyano, porque es el equivalente a nuestro ule. Es decir, es la palabra comodín, no solo significa hora, sino significa vida, significa salud, y está en todo. Esto es una camisa bula, ¿no? Entonces, ya desde la época de los primeros navegantes españoles, cuando llegábamos a los mares del sur, allá en el siglo XVI, una de las labores muy importantes en el barco era recoger léxicos de las islas que iban visitando. ¿Por qué? Porque no había manera de comunicarse con ellos, era lógico, no había comunicación entre los dos, con lo cual ese léxico era importante por si servía para futuras islas que tuviesen lenguas similares. De hecho, otra práctica menos simpática era la de secuestrar a algún local de la isla para que en las siguientes islas pudiera intentar hacer de intérprete, aunque las lenguas varían de isla en isla e incluso de valle en valle. Entonces, ese léxico, pues cada barco español que volvía a España se traía un léxico para que en el siguiente viaje los exploradores españoles pudieran intentar utilizarlo con el fin de comunicarse y comerciar y pedir comida, que era lo que queríamos realmente en esa isla. Entonces he creado este pequeño léxico de palabras fiyianas. Y luego el otro elemento es la canción de Elisa Ley, que es una canción de cierre y de despedida, ¿no? Fiji es un país muy tradicional, como bien decía nuestro amigo Solomon, y las tradiciones son importantes. Y una de ellas es dar la bienvenida a quien se ha recorrido 2000 kilómetros en barca para venir a visitarte a tu aldea y luego despedirle. ¿Y cómo se despide en Fiji? Pues con la canción de Elisa Ley, que es una canción que cuenta la historia de una princesa o de una chica que se tiene que ir, que no recuerdo mal porque se le da en dote en otra isla y se tiene que marchar. Y entonces le hacen una canción de despedida que es muy emotiva. No sé si querrías lanzarte a la primera estrofa. ¿Te atreves, Solomon? A Elisa Ley, las primeras... Isa, Isa, Bulangila Sabina, no mulaco a una rara guadina, daban
Koa mai takawa no mulako auna senga milasa Isalei Kanogurawa Nikusana Bondo ena mataka Baunanuma Anonda tolasa Mai suwa Nanuma tikonga. Muy bien para no haber ensayado. La próxima vez ensayaremos. ¿Cuánto tiempo de no escuchar esa canción? Es la canción más triste, creo, el primer Muy día sentida, que... muy sentida. Muy sentida. Y los fiyianos cantan muy bien. Son de los mejores cantantes del planeta. Cuando te cantan eso, porque la ceremonia es que te ponen en una silla, se ponen todos los fiyianos del otro lado y todos cantan en coro, es difícil aguantar las lágrimas. Sí, sí. Muchas gracias, Solo. Muy emotivo. Muchas gracias. Aquí terminamos. Ha sido un viaje de 17.000 kilómetros muy divertido. Nos lo hemos pasado muy bien escuchando tus historias. Gracias a todos por venir. Y ahora les invito a que compren el libro y se lo firme el autor. Y así pueden seguir disfrutando en casa con sus aventuras. Gracias. Muchas gracias.